Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Este es SICTV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo soy Yesid Vaquero. Bienvenidos de nuevo. Como siempre, el Premio Nacional al Inventor Colombiano resultó siendo todo un éxito. Este viernes se entregaron los galardones a los ganadores en la versión 2018, en las categorías infantil, juvenil, industria e investigación. Luego de 10 meses de espera, 160 postulados y 12 nominados se revelaron los nombres de los mejores inventores colombianos. Solamente a través de estos premios y estos reconocimientos y a través de la posibilidad de evaluar inventos es que vemos cómo la innovación es una realidad en este país. En esa agenda de legalidad, de equidad, de emprendimiento, pues ustedes son la razón de ser de esa última E, de la de emprendimiento. Y ustedes, para mí, son el ejemplo vivo de lo que es la economía naranja. La Institución Educativa Comercial de Envigado obtuvo el primer lugar en la categoría infantil con su brazo robótico para recolectar material reciclable. Me siento contento ya que no me lo esperaba, era algo como que, bueno, segundo puesto o tercero. Y el primer puesto es algo espectacular. Después de 3 años consecutivos logramos obtener el primer puesto. Es un incentivo muy grande para todos los estudiantes porque postulamos varios inventos. En la categoría juvenil el premio fue para la fachada solar ecoactiva de la Universidad de La Sabana. Esta fachada tiene propiedades multipropósito, de ella vamos a tomar energía solar y además de eso pues vamos a condensar agua. Se nos abre un mundo de posibilidades en este momento, así que pues nada, esperamos seguir, continuar, hacer más investigación. Continuamos con el grupo GEMA. La empresa Biamco se llevó el máximo galardón en la categoría industrial con un vórtice eólico. Si uno lo coloca en la parte alta de un edificio, puede generar la energía para las áreas comunes y completamente para que sea una energía completamente libre. En las fincas, en las industrias, en el campo, tienen muchas aplicaciones. Finalmente, un portacomidas capaz de cocinar los alimentos destinado especialmente para situaciones de emergencia, desarrollado hace algunos años en el SENA, obtuvo el primer lugar en la categoría investigación. Con este galardón pues me siento orgulloso. Sé que tengo talento, poseo talento para mejorar la situación de nuestro país y pues aprovechar este premio para patentar. La superindustria seguirá convocando a las mentes más creativas del país para que se sigan postulando a este concurso. Son una variedad enorme de invenciones que seguramente van a traer mucho beneficio al país, pero que a la vez muestran que nunca es tarde para crear y, por supuesto, para patentar. En los próximos días se conocerán las fechas de inscripción para concursar en el Premio Nacional al Inventor 2019. Felicitaciones a todos los participantes y en especial a los ganadores. Y ahora vamos a Cartagena para conocer con quién se reunió el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González, durante su visita a Bolívar. El superintendente de Industria y Comercio estuvo en Cartagena para visitar la ruta y Casa del Consumidor, además de reunirse con representantes de FENALCO, la Cámara de Comercio de la ciudad y el alcalde Pedrito Pereira. Fuimos a conocer la ruta del consumidor, tenemos un bus destinado en esta ciudad para atender las quejas y reclamos de los ciudadanos, especialmente en lo que tiene que ver con protección del consumidor. Allí tenemos un equipo humano bastante comprometido, nos acompaña la CRC y otras instituciones. La Ruta del Consumidor es una móvil en la que funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio prestan sus servicios y asesoran a los ciudadanos en temas relacionados con la protección al consumidor. Por otra parte, junto a FENALCO, el trabajo está enfocado con los comerciantes. Especialmente en la ciudad tenemos una preocupación respecto del tema de formalidad y legalidad, sobre todo por un tema de comercio, por el tema del código de policía, por la venta de licor, y entonces queremos seguir haciendo jornadas continuas de capacitación y coordinación con FENALCO, que es un gran aliado en esta ciudad. En la reunión con la directora ejecutiva de FENALCO se reafirmó el compromiso del gremio con la promoción de la formalidad y el cumplimiento de todas las normas que competen a las relaciones de consumo y a la defensa de la libre competencia. Él también nos ha manifestado su compromiso en seguir trabajando en todos los espacios posibles para luchar contra la informalidad, que en el territorio también es muy grande, una informalidad que lo que hace de alguna manera es promover y encarecer las actividades económicas de los ciudadanos. Y en su encuentro con el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, trataron temas como la protección de los derechos de los consumidores en la temporada turística y la reunión anual de la Red Internacional de Competencia, pues Cartagena será su sede. Bien, es el momento de nuestra acostumbrada pregunta frecuente, que hoy tiene que ver con la ubicación de las casas del consumidor en todo el país.
Hola, buenas noches. Quisiera saber en qué ciudades hay casas del consumidor y qué servicios prestan. Recuerden, como siempre, que la respuesta la estaremos entregando al final de esta emisión de SIC TV. Por ahora, les cuento qué encontró el superintendente Barreto en la Casa del Consumidor de Cartagena. Durante su visita a Cartagena, el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, estuvo en la Casa del Consumidor de la ciudad ubicada al frente del Teatro Heredia, donde tuvo la oportunidad de compartir y trabajar con los funcionarios y el director de la Red Nacional de Protección al Consumidor, Juan Felipe Plazas. La casa lleva operando algo más de 3 años, esperamos ampliar el convenio con la alcaldía y nuestros demás socios para tener un poco más de impacto en la ciudad, pero sobre todo invitar a que este final de año se haga una campaña fuerte de concientización en lo que tiene que ver con compras de final de año. En la Casa del Consumidor, los turistas y cartageneros pueden recibir orientación y asesoría cuando sientan sus derechos vulnerados en una relación de consumo. Con esta es la segunda vez que vengo, debido a que la primera vez fue con los servicios de UNE, que me ofrecieron una promoción, pero ya después me dijeron que por cláusulas internas que ellos tienen no aplicaba la promoción. Entonces estoy en ese proceso y la atención ha sido excelente. Los funcionarios de la casa también adelantan brigadas de inspección, vigilancia y control en materia de protección al consumidor a diferentes sectores de la economía local en conjunto con la alcaldía de la ciudad. Tenemos realmente un impacto positivo en lo que tiene que ver con visitas. Diciembre se incrementa mucho. Tenemos sanciones, digamos, ya por el orden global de garantías y servicios, sobre todo en materia turística, casi que por el orden de 1.200 millones de pesos. No olvide que ante un inconveniente, como primera medida, debe dirigirse al productor o proveedor del bien o servicio y presentar su reclamo. Si pasados 15 días no tiene respuesta, puede interponer una acción de protección al consumidor. En lo corrido de este año, la Casa del Consumidor de Cartagena ha atendido a más de 38.000 personas por casos relacionados a garantías, telecomunicaciones, publicidad engañosa, turismo, habeas data, entre otros. Además, ha capacitado a más de 8.000 personas en 43 municipios del departamento de Bolívar. Y al acercarse a la casa para presentar su queja o reclamo, solo necesita tener su cédula. Pero si cuenta con pruebas o documentos, será mucho mejor para adelantar la posible demanda. También en Cartagena, el superintendente Barreto participó en un interesante foro sobre la importancia de desarrollar programas de cumplimiento y transparencia al interior de las empresas. Uno de los propósitos de la Superintendencia de Industria y Comercio está relacionado con los incentivos para que las empresas desarrollen sus programas de cumplimiento con las normas de libre competencia. Por eso, el superintendente Barreto participó en el foro Compliance y Transparencia en Cartagena. El compliance es inherente y transversal a una agenda de legalidad. Los 3 pilares que se ha trazado este gobierno son los de legalidad, equidad y emprendimiento, y en ese sentido el de legalidad no es menor y es el primero porque es pieza fundamental, es un pilar fundacional no solamente de un Estado de Derecho, sino de un Estado social de derecho que realmente quiere dar una transición hacia lo que es el siglo XXI. Entre los principios de esta normatividad está la proporcionalidad. El tamaño del sistema de compliance debe ser ajustado a la complejidad y número de operaciones de la empresa, buscando el equilibrio y lo mínimo. Cuando la institucionalidad y los gobiernos funcionan, el sistema funciona. Y no tiene sino que ver con el tema de confianza traducida en el cumplimiento, pero sobre todo cómo al final del día los ciudadanos tienen un camino más que allanar, porque los ciudadanos terminan siendo consumidores, terminan siendo agentes del mercado y terminan influyendo fuertemente en la agenda de legalidad del Estado. También es necesario un compromiso de alto nivel, pues es frecuente ver en las empresas que la responsabilidad por el control y el cumplimiento normativo se le delegue a una sola persona, pero según los expertos esto debe cambiarse para erradicar el fraude y la corrupción. Crear estructuras en las que se pueda discutir con suficiente anticipación sobre los riesgos a los que están expuestos las compañías cuando están compitiendo por una oportunidad de negocio. No es resolver sobre la marcha, pero sí prepararse. Para evitar prácticas restrictivas de la competencia también es importante la debida diligencia, es decir, pedir certificaciones bancarias y analizar a un nuevo socio comercial o de negocios. El próximo viernes 30 de noviembre se vence el plazo para que las empresas privadas presenten sus registros de bases de datos. A pocos días de que se cumpla el segundo plazo para el Registro Nacional de Bases de Datos, vale la pena recordar qué es. El registro de bases de datos es una obligación que surgió con la Ley 1581-2012
y tiene como propósito que las empresas internamente realicen un inventario de sus bases de datos, verifiquen qué medidas de seguridad tienen, cuántos datos manejan sobre la gente, quién tiene esa información de la organización, qué tipo de datos. Cumplir con dicho registro hace parte de una política de protección de datos general que toda organización debe tener. Esto se articula con el principio de accountability o responsabilidad demostrada. Y el propósito final de todo ello es que las empresas adopten medidas preventivas para evitar eventuales vulneraciones de los derechos de los colombianos y las colombianas respecto al tratamiento de su información. Este 30 de noviembre, todas las empresas con activos entre los 3.300 millones y los 20.000 millones de pesos deben haber registrado sus bases de datos. Las entidades públicas lo pueden hacer hasta el 31 de enero de 2019. La principal recomendación es hacerlo con tiempo. No dejen para el final, no dejen para última hora, pues para evitar, digamos, que se congestione o bloquee el sistema, la plataforma. La SIC ha trabajado mucho para que la plataforma esté libre, para recibir mucha capacidad de inscripciones al mismo tiempo. Quienes omitan este registro pueden ser investigados por la superindustria, ser multados, acatar la suspensión hasta por 6 meses en el tratamiento de una base de datos o el cierre inmediato y definitivo del tratamiento de datos sensibles, según sea el caso. Y lo que le falta por saber precisamente sobre el registro de bases de datos se lo contamos en los próximos 50 segundos. El 30 de noviembre se vence el segundo plazo para el Registro Nacional de Bases de Datos. Este registro es el directorio público de las bases de datos sujetas a tratamiento que operan en el país, el cual es administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y de libre consulta para los ciudadanos. El plazo de los 3 años para reportar las bases de datos expira el próximo año y tan solo el 4% de las entidades estatales han reportado la información. Otro de los beneficios del registro de bases de datos es que genera mayor confianza entre sus clientes, empleados y terceros. Además, facilita la explotación de las oportunidades de la economía digital y del emprendimiento. En realidad, el registro de bases de datos es un proceso sencillo. Una de las empresas que ya cumplió con la tarea nos contó cómo le fue. Pese a que el próximo viernes 30 de noviembre se vence el segundo plazo de Registro Nacional de Bases de Datos para entidades privadas, varias que estaban obligadas a hacerlo antes de septiembre o hasta la próxima semana ya cumplieron con esta tarea con antelación. El apoyo de la alta gerencia fue vital para poder tener a tiempo un inventario exacto de las bases con las que cuenta Caracol, de saber qué información tenemos, de quién tenemos información, dónde está esa información y definir los mecanismos de seguridad para esas bases de datos. El proceso completo, desde hacer el inventario de la información hasta proceder con el registro en www.sic.gov.co, les tomó aproximadamente 3 meses. Lo que hicimos fue apoyarnos en la cartilla que está publicada en la página web, en las capacitaciones, cada vez que hacían congresos, asistíamos a las capacitaciones. En el momento de hacer el registro nos sentamos con cada administrador de cada base de datos y esto lo que nos ayudó fue a tener claridad de la base de datos que estamos reportando y la información. La información que reportamos era exacta y a tiempo. Es importante insistir en que el registro como tal no garantiza el cumplimiento de la Ley sobre Protección de Datos, por lo cual es necesario implementar una política general que evidencie que la información de todos está asegurada. Lo hemos visto es como una ventaja competitiva, como un plus que se le puede dar a los usuarios al garantizarles que la información que nos dan está totalmente protegida. Eso nos ha permitido generar una relación de transparencia con los titulares de la información. Recuerde que el registro no pide adjuntar las bases de datos como tal. Lo que pregunta es la cantidad y el objetivo de las mismas, entre otros detalles. $3.179 millones es el valor en pesos de las sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección al consumidor turista en el primer semestre de 2018. El 70% de las sanciones están relacionadas con información y publicidad engañosa, el 26% con protección contractual y el 4% con violación a las normas que regulan la actividad turística. Los prestadores de servicios turísticos deben suministrar información veraz, clara y suficiente en relación con los productos que ofrecen, además de ajustar su publicidad en precios, calidad y cobertura del servicio ofrecido y pactado.
En apenas 10 minutos, los inventores que participaron en una rueda de negocios presentaron sus creaciones a los posibles inversionistas que estarían interesados en financiar sus proyectos, que esta vez estaban orientados a mejorar la salud de los colombianos. Con la apertura oficial del nuevo superintendente delegado para la propiedad industrial, se cumplió una nueva rueda de patentes en Bogotá con proyectos enfocados en el sector de la salud. Las patentes, si se quedan simplemente en el registro, es decir, en el derecho que cada uno de ustedes tiene, y nada más que eso, pues no cumplen una de sus funciones finales, que es el de la explotación económica que de ella se deriva, ¿no? Cada inventor contaba con 10 minutos para presentar su proyecto patentado y llamar la atención de los inversionistas. Al final, ellos determinaban si había interés o no. La primera máquina cardiovascular abdominal, aparte de que estimula todos los músculos del cuerpo, los únicos que no están ahí serían los de la cara. Entonces, pero el resto todos los trabaja. Esta máquina que él mismo construyó cumple con parámetros deportivos que se enfocan en movimientos helicoidales o rotatorios sobre un eje. La inspiración nace del movimiento del guepardo sumado al trabajo abdominal, por eso se llama Chitaps. Dar a conocer el producto de la mejor forma, porque yo sé qué es lo que construí y hasta dónde puede llegar. Por otro lado, un paciente de 25 años con diabetes tipo 1 desarrolló una aplicación para poder determinar la cantidad exacta de insulina que se debe inyectar dependiendo de los alimentos que va a consumir. A través de la interacción de dos elementos, de una balanza electrónica con comunicación inalámbrica y de una aplicación móvil que se corre sobre un dispositivo inteligente. En conjunto lo que hacen es que permiten determinar cuántos carbohidratos tiene un alimento determinado o un grupo de alimentos, si hablamos de un almuerzo por ejemplo, y el resultado es que le da al paciente su estimación correcta. Estos inventores, nuevos y futuros empresarios, así como los demás que se presentaron, esperan en los próximos días el llamado de algún inversionista que de algún modo se asocie o dé la mano para sacar del anonimato sus ideas. La Superintendencia de Industria y Comercio sigue empeñada en que se respete el Estatuto del Consumidor, por eso fue sancionada una cooperativa de ahorros que entregó información engañosa a uno de sus clientes. Por información engañosa, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a la cooperativa de ahorro y crédito Comultrasan, cobró al consumidor un monto de capital diferente del prestado y desembolsado. Un consumidor adquirió un crédito con la cooperativa, básicamente dos créditos, uno por 1.800.000 y otro por una suma superior a los 3 millones. Sin embargo, al momento de cobrar las cuotas de ese crédito le fueron cobradas cuotas con capitales superiores a los que él había adquirido inicialmente. Sin embargo, la cooperativa desconoció el acuerdo de crédito y cobró al consumidor 1.900.000 y 3.352.000 pesos, aplicando los respectivos intereses sobre un capital diferente al suscrito inicialmente, incurriendo en información engañosa. En materia de créditos, se tiene que informar claramente cuál es el capital, cuáles son los intereses, qué cuotas se van a cobrar, cuántas cuotas son. El consumidor presentó una reclamación ante la entidad crediticia solicitando información sobre los pagarés suscritos, pero no obtuvo respuesta y Comultrasan continuó con el cobro de las sumas de dinero, además de honorarios de abogado e intereses ante la negativa del usuario de pagar una suma que no correspondía con la efectivamente desembolsada y prestada. Está probado que los consumidores son más débiles en este tipo de operaciones por la complejidad que implica inclusive el cálculo de intereses y otras sumas que se les cobran a los consumidores. Entonces es, primero, pedir información, informarse acerca de las condiciones del crédito, de cómo va a ser el cobro de intereses, de cuáles son las modalidades, si son tasas fijas, si son tasas variables, de intereses. La superindustria le ordenó a Comultrasan devolver el dinero que cobró de más en las cuotas de ambos créditos y le impuso una multa por 23 millones de pesos. En menos de una semana se termina el segundo plazo para personas jurídicas, empresas y entidades sin ánimo de lucro para que registren sus bases de datos en www.sic.gov.co. La superindustria invita a hacerlo con tiempo para evitar saturación del sistema y facilitar así el proceso de aquellos que aún están pendientes de cumplir con dicho requisito. Están obligadas aquellas entidades privadas con activos totales entre 3.300 y 20.000 millones de pesos únicamente hasta el próximo viernes 30 de noviembre. La economía naranja sigue fortaleciéndose en este país y aquí les tenemos un ejemplo perfecto de eso, la Casa Ensamble.
Hace 10 años nació Casa Ensamble, un teatro con formatos innovadores donde el público disfruta varios espectáculos en una sola noche. Una experiencia única que reúne diferentes artistas, estilos, emociones y espacios que logran una vivencia distinta en cada visita. La casa es un espacio para nuevos realizadores, es un espacio para mostrar el arte que hay en Bogotá. Digamos que en mi juventud yo no tuve esa oportunidad, no había la posibilidad de hacer una obra propia y presentarla en un buen lugar, nunca. Así que yo creo que este es un espacio que yo me soñaba desde chiquita, que yo quería tener o que yo quería conocer y que no había. Casa es única. No existe un proyecto como este y eso hace que tengamos que siempre luchar y trabajar por lo único. Esa es nuestra premisa. Su formato es original. Cuando están en temporada de microteatro hay 7 salas activas con una obra diferente, para que el público las visite todas en una sola noche. Esto les ha permitido ser diferentes, mantenerse vigentes y convertirse en una empresa cultural. El tema de la economía naranja es muy importante porque la cultura es posiblemente ese rubro de exportación que a veces en los países subdesarrollados no vemos el valor y las posibilidades que tiene la cultura como generador de ingresos, como generador de empleo. Tenemos más de 100 personas trabajando en la casa, así que trabajamos para pagarle el sueldo a cada una de esas personas por medio del arte. Además de sus obras de teatro, Casa E cuenta con una escuela para quienes deseen convertirse en artistas y hace 5 años tiene un proyecto social, el Festival Internacional Ni con el pétalo de una rosa. El festival nació porque el 25 de noviembre, Día Mundial de la No Violencia contra las Mujeres, yo tenía que partirme en pedacitos y repartirme por todo el país porque es el día en que todo el mundo quiere hablar de ese tema. Decidimos tomarnos una semana para poner el tema en voz y que la gente hable sobre estos temas de violencia y que realmente se pueda interiorizar un poco más de una manera lúdica, que esto sí es realmente una pandemia, que esto es un problema gravísimo para las mujeres y es un problema gravísimo para nuestra sociedad colombiana y que hasta que la situación de las mujeres no cambie y haya equidad, nunca habrá paz. Este año, en el marco del festival, se decidió realizar un evento especial, un multitudinario espectáculo de luz denominado Lucis. Bajo la dirección de Alejandra Borrero, ha convocado a los ganadores del Grammy Aterciopelados para romper un Guinness Record con la mayor cantidad de personas encendiendo una pulsera de luz por los derechos de las mujeres. Los actos simbólicos hacen que uno sienta que las cosas ya sucedieron y eso es algo que hemos estado haciendo con la unidad de atención y reparación para las víctimas y usted no se imagina lo que es un acto simbólico para una víctima que ha vivido cosas absolutamente horrorosas y que no tiene ningún recuerdo bueno en su vida, o por lo menos no lo recuerda en ese momento. Un acto simbólico crea diferentes recuerdos, diferentes maneras de ver esos dolores, pero además dignifica, pone en otro lugar a la gente. Este evento promueve el diálogo social, la convivencia y moviliza mensajes positivos de inclusión y respeto frente a la mujer y la diversidad. Bien, llega el momento de responder a nuestra pregunta frecuente que decía textualmente: buenas noches, ¿dónde puedo consultar en qué ciudades hay casas del consumidor? ¿Y cuáles son los trámites que puedo hacer? La respuesta la tiene Juan Felipe Plaza, secretario técnico de la Red Nacional de Protección al Consumidor. Buenas noches. Las Casas del Consumidor es un servicio de la Red Nacional de Protección al Consumidor, que tiene como objetivo apoyar, acompañar y asesorar a los ciudadanos en la garantía y protección de sus derechos como consumidores de bienes y servicios. En la actualidad tenemos presencia en 16 ciudades capitales y en Bogotá en 13 localidades. Para conocer cuál es la más cercana, visítenos en www.redconsumidor.gov.co. Por lo pronto, los 5 buses de la Ruta del Consumidor estarán en los siguientes destinos desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de noviembre. En el departamento de Santander atenderá en Villanueva y Piedecuesta. En Caquetá llegará a los municipios de El Paujil y Florencia. En el Atlántico estará en Soledad y Malambo. En el departamento de Tolima viajará a Villarrica y Purificación. Y en Bogotá el bus se ubicará en la localidad de Chapinero, en la Plaza de Lourdes. Terminamos por hoy. Recuerde que si quiere contactarnos puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico contáctenos@sic.gov.co. Y si quiere enterarse de los eventos de la entidad lo puede hacer a través de las distintas redes sociales. En Facebook somos Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y en Twitter @SICSuper.
Gracias una vez más por permitirnos estar con ustedes y por haberme permitido a mí presentar 238 programas de SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio.